Hola, hola, yo soy Yune, muchísimas gracias por estar aquí y como ven, estuvimos de cumpleaños por acá, entonces me tomé el tiempo de grabar todas estas ideas de pasapalos, pasabocas o bocaditos para fiestas infantiles que son súper prácticas y deliciosas. Deseo de corazón que sean de su agrado y al final les voy a dejar una lista de reproducción que los va a llevar a muchísimas más opciones que ya he compartido antes. Y sin hacerlos esperar más, nos vamos con la primera opción. Se trata de esta ensalada mosaico de gelatina con yogur, una opción súper fresca, deliciosa. Estoy segura que a sus niños les va a encantar. Y necesitamos 4 sobres de gelatinas de distintos sabores. Estos son de 40 gramos cada uno. Para que quede con el colorcito que vieron inicialmente, hay que agregarle leche condensada. Yo la hago casera y preparé solo media lata. Y el procedimiento sería: en una taza o 250 mililitros de agua muy caliente vamos a disolver cada sobrecito de gelatina, que no quede nada de grumos. Estos sobres vienen para ser preparados en 500 mililitros, pero le agregamos menos agua para que quede más firme. Una vez disuelto le agregamos media taza o 125 mililitros de agua fría y mezclamos. Ahora debemos dejar que se enfríe a temperatura ambiente por completo y mientras eso ocurre podemos ir preparando los otros sobrecitos de gelatina con las indicaciones que ya les di. Como ven, es súper fácil y una vez se hayan enfriado todas en su totalidad, vamos con el siguiente paso, que será agregar de 2 a 3 cucharadas de leche condensada. Es importante que la gelatina esté fría para que no se vaya a cortar. Mezclamos muy bien y de esta manera obtenemos el cambio de color. Si ustedes no desean el cambio de color, entonces omiten el paso de la leche condensada. Aunque en realidad también cambia el sabor y queda un sabor delicioso. Una vez ya mezclado, lo vamos a verter en recipientes para llevarlos a refrigeración. Esperamos a que cuaje por completo, por lo menos unas 4 horas, si es más, mucho mejor, y procedemos a cortar en cubitos tal como están viendo en pantalla. Y les digo que los recipientes para cuajar la gelatina por lo menos deben tener capacidad de 375 mililitros. Si quedan un poquito altos no importa, porque luego lo podemos cortar en 2 para hacerlos más pequeños. Y como ven, por aquí ya corté todos mis colores. Yo trabajé con piña, frutos rojos, naranja y mora. Ustedes pueden usar los colores o sabores que deseen. Luego los vamos a distribuir en los vasos o copas. Yo agregué aproximadamente una cucharada de cada color. Y estos vasos son de 210 mililitros, pero no los llené hasta arriba. Nos puede rendir de 12 a 14 porciones aproximadamente. Finalmente, para servir le agregamos el yogur. Yo utilicé yogur líquido de fresa que estuviera refrigerado para que tuviera buena consistencia. Esa sería una opción, o la otra opción es preparar una versión, digamos, familiar y luego ir sirviendo a cada niño durante la fiesta. Y antes de terminar, quiero que vean este cubito de gelatina. Vean que una vez cuajado pareciera así como que está como turbio. Yo creo que se debe a que yo utilizo la leche condensada casera. Esta leche como que es alta en grasa, pero sin embargo queda bien de sabor y consistencia. Es por si les queda así, no piensen que fracasaron. No, así queda muy bien también. Sin embargo, utilicen si quieren leche condensada comercial, que posiblemente les va a quedar la gelatina sin esos puntitos que se ven por allí. Y por si esa opción no les convence, también les dejo esta propuesta, una gelatina mosaico con gelatina de leche condensada. Acá arriba les está apareciendo una tarjetita, pueden tocar en ella. La siguiente opción sería preparar estos pinchos o brochetas de frutas. Los pueden hacer en versión grande. Yo estuve utilizando patilla o sandía, melón, cambur o banana, piña, manzana verde y durazno. O también pueden hacer así, versiones individuales, 3 mini pinchitos con 2 porciones de fruta y una fresita que le coloqué allí arriba para coronar. Los que están en vasos los serví con yogur. Y no olviden que tanto la manzana como el cambur o banano hay que agregarles limón para que no se oxiden. Frutas frescas, firmes, en buen estado, bien limpias, y les dan estas opciones más saludables a sus niños. Y de esta manera nos vamos con estas 4 opciones que las vamos a preparar con una misma masa, una masa maravillosa que ya les compartí en días pasados, y obviamente sirve para adultos y niños, para toditos. ¿Ok? Yo preparé mi masa el día anterior, es decir, la amasé. Es una masa súper práctica, solamente lleva agua, harina, un poquito de aceite y un poquito de sal. Ese video se los incluyo en la lista de reproducción del final. Yo solamente amasé medio kilo de harina, la dividí en 4 para poder hacer las 4 opciones que les presenté. Debemos estirar la masa, ven que espolvoreamos harina sobre la mesa.
y la vamos a estirar a un grosor aproximado de 1 milímetro a 2 milímetros. Debe quedar bien delgada. Y una vez estirada la masa, vamos a proceder a cortarla en tiras de 1,5 centímetros aproximadamente de ancho. Y en este caso vamos a utilizar salchichas, pueden usar el tamaño y sabor de su preferencia. Les quitamos los extremos y, por ejemplo, esta por su tamaño yo la pude cortar en 3 porciones. Y lo siguiente será enrollar la salchicha con la masa que habíamos cortado. Dejamos los extremos afuera y la masa debe quedar encima de la anterior. Si la salchicha está sequita, pueden humedecer un poquito la masa para que ella se pegue. Y luego le vamos a cortar las puntas en forma de cruz. Así de fácil quedan, rinde muchísimo. Esta masa es económica, es maravillosa para este tipo de pasapalos. Y bueno, así repetimos con todos, ¿ok? Y por si acaso no les gusta amasar, pero esta masa es sencilla, pueden comprar la masa de pastelitos, la masa de empanaditas, y de igual manera les va a funcionar para hacer este tipo de pasapalos. Para la siguiente opción volvemos a estirar nuestra masa, un grosor aproximado de 1 a 2 milímetros, pero en este caso la vamos a cortar en círculos. Este aro tiene un diámetro de 6,5 a 7 centímetros aproximadamente. Y si no tienen el aro, pueden buscar algún recipiente en sus casas que más o menos tenga esa medida. Una vez tenemos los círculos, vamos a estirar que quede un poco como rectangular. Y fíjense que lo estoy haciendo con chorizo en este caso. Vamos a enrollarlo, estiramos un poco la masa para poder cerrar acá, humedecemos, esto va a ayudar a que cierre y luego rolamos. Y este rollo lo vamos a cortar aproximadamente un dedito. Bueno, yo me llevo la medida de mi dedo meñique, son ruedas bastante pequeñas. También lo pueden hacer con salchicha. Ustedes buscan el tamaño de la masa que se ajuste mejor a la salchicha o chorizo que estén utilizando, pero sí les sugiero que si usaron salchicha en el primero, para esta segunda opción entonces si van a usar salchicha también que sea de un sabor distinto, por ejemplo salchicha llanera, salchicha ranchera, para poder dar variedad. La siguiente opción son los famosos pequeños venezolanos o deditos de queso, un pasapalo infaltable en las fiestas venezolanas. Y para realizarlo necesitamos queso duro o semiduro fresco, lo vamos a cortar en bastones de 1 por 1 aproximadamente y unos 5 centímetros de largo. Más o menos ese tamaño es el que yo les sugiero. Y por lo menos acá en Colombia yo normalmente compro queso costeño. De igual manera vamos a estirar nuestra masa con un grosor aproximado de 1 a 2 milímetros y vamos a cortar en tiras que debe ser un poco más ancha que el bastoncito de queso que nosotros cortamos o que vamos a trabajar. Tomamos nuestra tira de masa y la humedecemos ligeramente porque si nos excedemos luego se comienza a desarmar. Y el extremo de la masa la vamos a estirar tal como vieron allí, de manera que la punta del queso quede envuelta y luego comenzamos a enrollar, pero es importante que la masa vaya quedando sobre la anterior, por lo menos la mitad. Pueden poner esto a cámara lenta para que lo vean. Y al llegar al final, fíjense que yo dejo que la masa sobresalga, luego estiro, voy cerrando hacia la punta, allí, y luego acá le hago un doblecito a la masa, fíjense ahí, miren, medio doblo y comienzo a enrollar esa punta. Eso es importante hacerlo así para que el queso no se salga. Y luego vamos a rolar sobre la mesa para terminar de sellar. Esto es cuestión de práctica. Luego de que hagan unos cuantos, que se les salga el quesito por ahí a unos cuantos, ustedes van a dominar la técnica, no se preocupen. Y se los vuelvo a mostrar por acá por si quedó alguna duda. Hay personas que enrollan todo el queso con la masa. A mí no me gusta así porque siento que queda muy masudo. Pero es cuestión de gustos, ¿ok? La técnica que ustedes mejor dominen la pueden aplicar. Además que rinde más la masa si la hacemos de esta manera. A que si enrollamos la pieza de queso de arriba abajo y después comenzamos a enrollar. Pero como les digo, cada quien de acuerdo a cómo mejor se sienta. Esta es la opción que les ofrezco. Pónganla en práctica y después ven con cuál se quedan. Todos esos sobrantes de masa ustedes los guardan, los vuelven a reunir, amasan otra vez y los pueden engrasar un poquito y los dejan tapaditos para que la masa se relaje y la vuelvan a estar utilizando hasta que se acabe por completo. Ya acá esta es la última opción, masa estirada, mismo grosor, cortamos en círculo, 7 a 7,5 centímetros de diámetro, 6,5 por allí va.
Y estos circulitos los vamos a cortar en dos para hacer mini pastelitos o mini empanaditas. Para estos mini pastelitos utilicen el relleno de su preferencia. Yo estoy utilizando pollo esmechado, que lo hice en salsa, pero la salsa hay que dejar que quede bien sequita para que luego pueda cerrar. Humedecemos los extremos y allí vamos a cerrar ayudándonos con un tenedor. La verdad es que lleva muy poquito relleno porque son bocados pequeños. Y con esta masa, si ustedes hacen el medio kilo para hacer solamente este pasapalo, les salen aproximadamente unos 50 a 60 pasapalos. Y con una libra de pechuga de pollo, por ejemplo, si les van a hacer todo de pollo, con eso hacen y creo que les sobra. Entonces fíjense, quedan como con forma de triangulitos. Importante el relleno bien al centro para que pueda cerrar. Los pueden hacer de queso, carne molida, carne esmechada, pollo, lo que ustedes deseen. Y bueno, recuerda que la receta de la masa o el video de esa masa te lo voy a dejar en la lista de reproducción del final. Esa es una tarjetita que va a aparecer allí. Tú tocas en ella y te va a mostrar una serie de videos que yo te estoy sugiriendo para que tú realices en tus fiestas de cumpleaños. Una vez realizados todos nuestros pasapalos, vamos a comenzar a freír. Dejamos que se doren a nuestro gusto y luego los vamos a colocar sobre papel absorbente. Súper fácil, súper económico y súper versátil. De igual manera, tú puedes acompañar con diversas salsas que le va a dar un sabor distinto a cada pasapalo y va a haber mucha más variedad. Esas recetas que ya yo he hecho y las que haga en el futuro también te las voy a dejar en esta lista de reproducción. Vas a tener tiempo para poder ver muchas opciones que ya he compartido y que gracias a Dios ha tenido bastante aceptación de las personas que han visto esos videos. Y finalmente así va a quedar mi bandeja de frituras, 4 opciones deliciosas. Esta masa la puedes hacer el día anterior, también puedes dejar armados tus pasabocas bien tapaditos, solamente que sea cuestión de freír, ¿ok? Ahora nos vamos con la siguiente opción. Para esta opción, que creo que es la 9ª, por ahí creo que vamos, les cuento que me puse en mamá modo práctica, tal cual como lo hice en el video anterior de las 11 ideas de bocaditos, y compré submarinos. Estos son unos bizcochitos rellenos que valen 700 pesos. Ustedes pueden buscar algo similar en su país. Y compré un paquete que trae 6 unidades por 3.500 pesos, es decir, sale uno gratis. Le retiré los extremos y luego lo corté en 3 porciones. Es importante limpiar el cuchillo porque fíjense que se me manchaban allí un poquito, y los vamos a servir en capacillos. Es una opción práctica y para mí económica porque obtuve 18 unidades por solo $1.25 aproximadamente, incluyendo el costo de los capacillos. Y esas estrellitas de azúcar yo las tenía por allí, entonces se las coloqué de decoración. Pero podemos agarrar cualquier elemento que hayamos comprado para la fiesta, no sé, una gotica de chocolate, algo así, para decorarlas, ¿ok? Entonces allí le dejo esta opción práctica y económica según mi punto de vista. Esta siguiente opción la vamos a hacer con pan de sándwich en una bandeja que no necesita estar engrasada. Colocamos todas nuestras rebanadas. Yo las coloqué sobrepuestas en el borde y luego las aplano para que se puedan unir. También las pueden hacer con las rebanadas de pan separaditas, ¿ok? Yo las estoy haciendo de esta manera, pero les dejo esa otra opción. Y luego les estoy agregando salsa de tomate o ketchup. Esta no está ligada con nada, pero le pueden agregar orégano seco molido. O pueden utilizar salsa para pizza, pero esto aquí es práctico si no tienen esa salsa para pizza. Luego les coloco rebanada de queso mozzarella, también pueden utilizar queso rallado, el mozzarella. Y quise comprar chorizo extra para dar un saborcito distinto. Lo pueden hacer con jamón, con tocineta, como ustedes puedan de acuerdo a su presupuesto. Esto lo vamos a llevar a hornear. El horno debe estar precalentado 10 minutos antes a 190 grados y lo hornean por 10 minutos. Déjenlo enfriar para luego cortar. Puede ser así en cuadritos, una rebanada en 4, o en triángulos, una rebanada en 2. Y listo para servir. Ya por aquí estamos cerca de terminar y les voy dando esta opción de una bandejita o una estación de paquetes que ustedes pueden averiguar precios. Traten de buscar precios al mayor y les sirven. Pueden ser opciones entre económicas y costositas. Eso lo hice yo, y pueden tener un tazón grande donde luego van a agregar todos esos paquetes para que los niños puedan disfrutar de ese tipo de pasapalos. Los helados no pueden faltar para mí en las fiestas de cumpleaños. A la niña le fascina. Y yo los invito entonces a que ustedes busquen precios de pronto en los mayoristas, en las distribuidoras, para que puedan comprar los helados de forma económica y poder ofrecerles a sus invitados. Estoy segura de que ellos no van a olvidar esa fiesta.
Si no compran de paleta, pueden comprar de pronto un bote de helado. Tienen que averiguar precios, planificar con tiempo y poder saber hasta dónde pueden ustedes entonces hacer cada una de estas ideas que yo les ofrezco. Y ya como última opción les voy a dar una sugerencia de bebida. Como yo estuve haciendo los pinchos de frutas, entonces decidí hacer un cóctel de frutas para poder disfrutar ese día, pero ustedes pueden averiguar si hay frutas de temporada que estén económicas, elaboran con ese tipo de frutas, pero a esa bebida yo le agregué gaseosa o refresco, en este caso chinoto o spray, la que es de limón transparente. Ustedes hacen su jugo y le pueden ir agregando el refresco, la gaseosa, a ver hasta qué nivel ustedes lo quieren, y eso les sirve para darle un toque diferente así de sabor y de sensación en la boca a ese jugo natural, y luego la endulzan a su gusto. Entonces por acá ya les estoy dando un resumen de lo que fue la mesa, así se vio. Espero que les haya gustado muchas estas opciones que les ofrecí. Recuerden que pueden tocar en la tarjeta que les voy a dejar por acá la lista de reproducción, y seguramente en mi canal de vlogs que se llama Conyune Vlogs y más, allí les voy a compartir también algunos momentos de ese día que de verdad no tuve mucho tiempo de grabar porque estuve full ocupada, pero cuando les suba por acá también les va a aparecer esa tarjeta. Los invito a conocer ese canal. Somos una familia venezolana en Colombia y que bueno, intento mantener nuestras tradiciones aunque estemos por acá solitos, y me las ingenio, ¿no? Para mantener nuestras tradiciones venezolanas, incorporar las colombianas, pasarla bien y disfrutar la vida. Y bueno, si llegaron hasta este punto, los invito a suscribirse, activar la campana de notificaciones en la opción de todas, regálenme un me gusta, un comentario y nos vemos en la próxima. Chao, chao.